Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Cristo, razón de nuestra expiación. Esto significa que Cristo, mediante su sacrificio, su muerte y resurrección, borra y nos purifica de nuestros pecados. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, leemos algunos versículos donde dice el versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por todos los pecados y es válido para siempre. Luego dice que se sentó en un lugar de honor y de privilegio a la derecha de Dios. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que estaba haciendo santos. Hay una creencia que dice que Dios perdona nuestros pecados al sentir dolor, al arrepentirnos, pero la realidad es que la muerte de su Hijo Jesucristo es la única razón. Esa creencia es una mala interpretación del motivo real por el cual Dios perdona nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera muerto, el arrepentimiento y el sentir dolor por los pecados no tendría ningún valor, ningún efecto. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo nos dice: el cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del reino de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14: en quien, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios nos rescató del reino de la oscuridad, del reino donde vivíamos en la ignorancia y el pecado, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, un reino lleno de luz, lleno de verdad y lleno de sabiduría. Compró nuestra libertad, éramos esclavos del pecado, y nos perdonó nuestros pecados. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, Pablo nos dice también: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos a causa de nuestros pecados. El pecado nos mata espiritualmente, y porque aún vivíamos siguiendo los instintos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, entonces Dios decidió darnos vida por medio de Cristo al perdonar todos nuestros pecados. El sacrificio y la muerte de Jesucristo es la única razón para que Dios perdone los pecados de la humanidad. El arrepentimiento, por tanto, es la consecuencia de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando recibimos la palabra, cuando recibimos el Evangelio, el Espíritu Santo nos convence del pecado, que significa el no creer en Jesucristo y en su sacrificio vicario, en su muerte por nosotros. Al creer nos viene la convicción de pecado, nos arrepentimos y recibimos el perdón. Nuestra conciencia nos muestra la realidad y las consecuencias de nuestro pecado. El arrepentimiento es solo, por tanto, el resultado de haber entendido lo que significa y el valor que tiene la expiación de Cristo. Expiar significa borrar toda culpa, ser purificado de ella por medio de un sacrificio. Esto es lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesucristo. Jesucristo borró nuestra culpa y nuestro pecado a través de su sacrificio. Cuando entendemos que Él lo hizo todo por nosotros, entonces comienza nuestro arrepentimiento y el poder disfrutar del gozo de la salvación que Dios produce en nosotros. El gozo, que es la alegría que sentimos en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra alma, por haber recibido la salvación sin merecerla. Donde no esté presente el gozo del Señor, el gozo de la salvación,
ese gozo que nos transmite el Señor cuando nos sentimos perdonados de nuestros pecados y por tanto salvos. Entonces, si no está ese gozo, estará presente la incertidumbre sobre el futuro y las consecuencias del pecado, la sentencia condenatoria, la condenación eterna. Quiero terminar con uno de los versículos que hoy nos ocupa, Hebreos capítulo 10, versículo 14, donde dice: porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, la expiación de Cristo, el borrar las culpas de nuestros pecados, el purificarnos de ellas por medio de su sacrificio en la cruz, es la propiciación, o sea, ese sacrificio que se ofrecía para aplacar la justicia y la ira divina que producía el pecado, y tener a Dios de nuestro lado, tener a Dios a nuestro favor. Dios, mediante la expiación y la propiciación de Cristo, cambia a los impíos en personas santas, personas santificadas, que significa apartadas, consagradas y dedicadas a servirle a Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.